¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Permítanme darles la bienvenida, el agradecimiento y, por supuesto, comenzar con los titulares de esta emisión. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, en América Latina, en medio de la crisis, la presidenta peruana Dina Boluarte busca duplicar su salario. En contexto abordaremos cómo el hambre acentúa el sufrimiento del pueblo de la Franja de Gaza causado por el bloqueo de ayuda humanitaria por parte de autoridades israelíes. Y en 360 el mercado chino es conquistado por productos de América Latina. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos con la información. Primeramente le comentamos que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, busca duplicar su sueldo a 30 veces el sueldo mínimo del país. En medio de una ola de criminalidad sin precedentes, agudizada por la masacre de 13 trabajadores mineros en Patás y una crisis institucional, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas peruano propuso duplicar el salario de la mandataria Boluarte a solicitud de la presidencia del Consejo de Ministros. Al respecto, abogados constitucionalistas han advertido que esa propuesta sobrepasa el límite legal del monto máximo de remuneración, según la ley 28212 que regula los ingresos de los altos funcionarios y autoridades del Estado. El artículo 4 de dicha norma establece que el sueldo del presidente de la República no deberá ser mayor a 10 unidades remunerativas del sector público, lo que significa que el monto máximo del jefe de Estado puede recibir es de 26,000 soles. Por otra parte, los representantes de los sindicatos de Telefónica de Perú exigen que esta empresa sea nacionalizada, ya que para ellos su reciente venta a una empresa argentina solo busca evitar el pago de las millonarias deudas laborales y tributarias que tiene con el Estado y con sus trabajadores. Aquí detalles. Tras más de 30 años, Telefónica del Perú fue vendida a la empresa argentina Integratech, pero aún tiene millonarias deudas que generan preocupación en sus trabajadores. Cabe recordar de que cuando el Estado peruano le hizo la concesión a Telefónica Internacional, esta empresa Telefónica Internacional de origen español tenía experiencia, y además otras empresas que también participaron en la licitación que hizo el Estado peruano en los años 90 tenían como antecedente que sabían de telecomunicaciones. Esta empresa Integra no tiene ningún antecedente en el que se haya desarrollado como experta en telecomunicaciones. Ahí nos genera una incertidumbre a nosotros como trabajadores, incluso como usuarios. Telefónica ha pedido también al Indecopi un proceso concursal para solucionar su crisis financiera, pero el sindicato exige que el Estado investigue. Lo que nosotros estamos pidiendo como trabajadores organizados en la Coordinadora Sindical de Telefónicos es que el Estado intervenga esta operación que ha hecho Telefónica del Perú y su matriz Telefónica de España con esta empresa de fondos argentinos, porque los antecedentes que nosotros tenemos es de que esta empresa Integra es reconocida, pero para desmembrar empresas y de ahí revenderlas y sacarle una rentabilidad. Esa situación no se puede permitir en nuestro país. Para Abad Calderón, es paradójico que teniendo deudas por cerca de 1.100 millones de dólares, también haya compartido sus millonarias ganancias con su matriz en España. Están preocupados por la sencilla razón de que van a ser vulnerados todos sus derechos laborales. Uno, que hay cantidad de trabajadores que están a punto de cobrar sus beneficios sociales, que procesos judiciales que hemos iniciado desde el año 2018, 2019, ya están en ejecución, están para embargar, y si se inicia este proceso concursal, se procede con este proceso concursal, se acepta este proceso concursal, se va a suspender todas las cobranzas, tanto para el Estado, en temas de tributos, como los proveedores y los temas laborales. Para Jaime Quito, el pedido de nacionalización es necesario, pero sabe que el gobierno no lo apoyará. Pero creo que es importante que se plantee
¿no?, la necesidad de nacionalizar frente a estas deudas, porque no se puede pasar por alto ni por agua tibia de que las empresas privadas que adeudan con el Estado miles de millones de soles simplemente se declaren en quiebra. O sea, eso sería un precedente nefasto para todo el Estado de que continúen con ese camino, porque hay una inmensa cantidad de empresas privadas que están en la misma situación de Telefónica, en el sentido de que adeudan al Estado los impuestos. Para los entrevistados, urge que el Estado sea menos complaciente con Telefónica y exija el cobro de impuestos para mejorar la calidad de vida de las mayorías. Desde Lima, para Telesur, Ramiro Angulo. Por otro lado, el gobierno de Colombia denuncia las amenazas que tienen el progreso en la reforma agraria. El presidente Gustavo Petro señaló que, a su juicio, el Congreso y representantes judiciales impiden que el campesinado y las comunidades rurales reciban con rapidez las tierras. En este sentido, reiteró o se destaca que limitan el avance del cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno y las extintas fuerzas revolucionarias de Colombia. Resaltó que las decisiones de los jueces se ven postergadas por el colapso judicial y no priorizan el tema. Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum destaca el avance comercial dentro del acuerdo conocido como TEMEC. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el TEMEC vaya a desaparecer. Nada. Al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios, tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando dentro del TEMEC. Tan es así que nosotros fuimos favorecidos junto con Canadá en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles por el TEMEC. Entonces, esa es la interpretación, digamos, que nosotros hacemos de las declaraciones del presidente Trump. Pero al mismo tiempo habla bien del TEMEC. Dice que se va a revisar en el 2026, como ya estaba pactado, pero que comparado con NAFTA, dice él, con el TLC original, pues es mucho mejor, cosa que coincidimos también. Por otro lado, la jefa del Estado mexicano expresó que secretarios estadounidenses junto con secretarios mexicanos se reunieron para dialogar varios temas, incluido el comercio de alimento entre ambos países. Sí, ayer hubo 2 reuniones de secretarios del Gobierno de México, una del secretario Ebrard con el secretario de Comercio y también con el secretario que tiene que ver con los tratados comerciales. También fue muy buena reunión, hablé con él ya en la noche y me reportó que fue muy buena reunión, muy amigable, y se están buscando mejores condiciones en todos los casos, particularmente acero y aluminio, incluso vehículos, aunque tenemos una buena situación ahora, no la que teníamos antes, pero mejor que otros países, y en otros temas, incluido el jitomate. Y por otro lado, el secretario Verdeguer con su homóloga de Estados Unidos, donde trataron el tema del jitomate y otros temas relacionados con el comercio de alimentos. Y en los dos no hay conclusiones todavía, pero hay la idea de seguir avanzando para poder resolver el planteamiento de que pudiera haber aranceles al jitomate. Es decir, hay pláticas y esperamos pues que todo se resuelva para beneficio de ambos países. De esa manera es como llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en contexto abordaremos cómo el hambre acentúa el sufrimiento del pueblo de la Franja de Gaza, como usted sabe, causado por el bloqueo de ayuda humanitaria por parte de autoridades israelíes. Detalles al volver.
En casi 2 meses del bloqueo por parte del gobierno de Israel de ayuda humanitaria a Gaza, no ha logrado entrar agua, comida, combustible ni suministros médicos, lo que hace pender de un hilo la seguridad alimentaria de más de 2.2 millones de personas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos declaró que el bloqueo israelí de más de 54 días a la ayuda humanitaria empeoró el hambre en la franja devastada por la guerra. Así pues, mediante un comunicado, la agencia confirmó que casi 3.000 camiones que transportan suministros vitales están listos para entrar en Gaza, pero las autoridades israelíes siguen impidiendo que la ayuda llegue a los necesitados. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos para las Naciones Unidas declaró haberse quedado sin alimentos en la franja de Gaza tras entregar las últimas reservas a los comedores sociales que apoya, advirtiendo del agravamiento de la crisis alimentaria y la hambruna generalizada en el enclave asediado. Todo está cerrado para nosotros. No hay medicinas, ni mantas, ni comida. ¿Cómo puedo cubrir estas necesidades básicas de mi familia bajo el asedio? Por eso vengo al comedor social a buscar comida para mis hijos, ya que soy responsable de 10 vidas. El bloqueo es férreo y los precios están por las nubes. Así que hago la fila para conseguir comida aquí y a veces me quedo sin nada. No podemos llegar a fin de mes debido al cierre de los cruces y la escasez de suministros. Ya ni siquiera podemos trabajar. No tenemos productos. Los pocos que quedan se han multiplicado por 20, por lo que los precios se han vuelto muy altos para los ciudadanos de Gaza. Sufrimos escasez de todo, incluyendo pescado, carne y pollo, que el cuerpo necesita para nutrirse. Ante esta terrible situación, el pueblo de Gaza lucha por sobrevivir en medio del bloqueo continuo y la escasez de alimentos. A continuación, los detalles en el siguiente material. Los residentes de la Franja de Gaza luchan por sobrevivir en medio de la grave escasez de alimentos causada por el continuo bloqueo israelí. En este sentido, los ciudadanos utilizan hornos improvisados rudimentarios para satisfacer incluso sus necesidades más básicas. Cada vez que voy a la panadería, espero en la fila un buen rato para el pan. Y luego cuando regreso, le digo a mi madre que no aguanto más. Me siento sofocado mientras espero, pero mi madre me dice que no tenemos otra opción. Los residentes de Gaza se enfrentan no solo a bombardeos y ataques, sino también a una batalla silenciosa por la supervivencia. En condiciones tan extremas y catastróficas, se ven obligados a soportar grandes penurias, incluso para preparar unas pocas rebanadas de pan. Antes era artesano, ahora no tengo ingresos por el desempleo, así que mi esposa y yo hicimos esta estufa. Ganamos 20 shekels al día con ella para mantener a nuestra familia. Hoy en día, un trozo de pan es el sustento de la vida. Todos buscan pan. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos calificó de castigo colectivo el sufrimiento que inflige el gobierno de Israel a los más de 2,1 millones de personas que viven en Gaza sin comida, agua limpia, medicamentos y otros bienes vitales. Lo cierto de todo es que, mientras el hambre se soñerea en la franja, la solución podría estar aguardando en los pasos fronterizos, donde casi 3.000 camiones cargados con alimentos y otros suministros esenciales aguardan por la autorización del gobierno de Israel. Al mismo tiempo, autoridades de la Franja de Gaza advirtieron que más de 1 millón de niños están en riesgo de morir de hambre. La oficina de prensa de las autoridades de la Franja indicaron en un comunicado que hoy la hambruna no es ya una amenaza, sino una amarga realidad. Asimismo, añadieron que más de 70.000 niños y niñas se encuentran internados por desnutrición severa y que se trata de un genocidio cometido por la ocupación israelí mediante el arma del hambre frente a un vergonzoso silencio internacional. Por su parte, el encargado de seguridad alimentaria y los medios de vida de Oxfam en Gaza expresó: hemos dado la voz de alarma en repetidas ocasiones y advertido que esta etapa tendrá consecuencias catastróficas y potencialmente irreversibles, especialmente para los grupos vulnerables, los niños, los ancianos, las mujeres. De igual forma dice, el mundo entero por desgracia está contribuyendo o participando en que los niños de la Franja de Gaza mueran de hambre. Vinimos al hospicio a buscar comida. No tenemos comida, ni leña, ni harina, ni gas. Mi vida antes de la guerra era mejor que ahora. Solíamos jugar, pero después de la guerra dejamos de jugar. Y la mayoría de los niños que conozco murieron en la guerra.
Llevamos 2 semanas amasando pasta y hoy se nos acabó. Amasamos pasta para alimentar a los niños. Casi nos quedamos sin comida. No hay lentejas, garbanzos ni legumbres. Incluso amasamos y comimos pasta. Hemos aceptado la muerte, los bombardeos, los cohetes y el desplazamiento, porque luchan contra nuestros hijos. ¿Cuál es su culpa? ¿Por qué los niños? Porque la política de hambruna. Nos masacraron con hambre. No nos masacraron a nosotros, masacraron a nuestros hijos. Tenemos miedo de morir de hambre, esa muerte de la que oímos hablar. Tenemos miedo de morir de hambre. No tenemos miedo de morir por misiles. Tenemos miedo de que nuestros hijos mueran de hambre delante de nosotros. Se marean y caen delante de nosotros. Y uno queda indefenso. Permítanos hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso en 360 hablamos del mercado chino, que es conquistado por los productos de América Latina. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Mire, los productos latinoamericanos conquistan espacios en el exigente mercado chino gracias a propuestas auténticas, alianzas estratégicas y una creciente demanda por lo exótico y natural. A continuación presentamos un recorrido por algunas marcas que están dejando huella en esa parte del mundo. Y la calidad marcan pauta en el consumo. Productos de América Latina comienzan a ganar terreno. Con una historia común de sabores intensos, origen artesanal y vínculos culturales, varias empresas encuentran en China una oportunidad para comercializar lo mejor de sus tierras. Hay muchos países que hacen ron, hacen whiskies, licores y eso, pero Mama Juana solamente allá, y eso es lo que hemos apostado acá en China. Es un producto que es herbal, tiene ron envejecidos muy buenos y es un producto que está listo para tomar. Somos la primera empresa dominicana única que está vendiendo en el grupo China Duty Free en los aeropuertos, y también ya estamos en el mercado doméstico chino. Ya estamos haciendo ventas actuales acá. Desde cigarros hasta café y chocolate, República Dominicana apuesta por mostrar lo mejor de su cultura a través de sus 4 puntos cardinales del sabor. El principal es el tabaco, y como tuvo tan buena aceptación, porque verdad, modestia aparte es un buen cigarro, seguimos con los 4 puntos cardinales de la República Dominicana: chocolate, café, cigarro y ron ahora. Ahora se vende en Alemania, República Dominicana, claro, los Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Cuba, por su parte, extiende su presencia digital con el pabellón Excelencias Cuba, una tienda virtual que ofrece productos típicos a través de la plataforma JD. En solo 3 años han logrado vender 50.000 artículos con altísima valoración por parte de los usuarios. Como empresa de comercio exterior que coopera con Cuba por más de 20 años, cada vez que probamos los alimentos y productos naturales cubanos son salud pura, y siempre pensamos en hacerlos llegar a los chinos a través de JD, plataforma de comercio electrónico transfronterizo. Y en el corazón de Beijing, el sello Cohiba se reinventa. Aunque alejado del Habano, Cohiba Atmosphere mantiene el lujo y la exclusividad de la marca en nuevos escenarios. El local en la capital china es uno de los 5 que existen en el país y forma parte de una estrategia de posicionamiento global de Habanos S.A. Son marcas que son creadas para utilizar en productos distintos a los habanos, pero que mantengan los mismos valores que los habanos, y sobre todo en este caso que la marca Cohiba, los mismos valores de diferenciación, de cuidado en el detalle, en el servicio. Esperamos que estos lugares tengan un servicio de lujo, que sea de máxima calidad, que la decoración sea como esta, o sea, muy vinculada al mundo del lujo. Ron, tabaco, café, alimentos naturales o experiencias de marca, Latinoamérica se posiciona en China con autenticidad, calidad y una identidad que trasciende fronteras. Un puente comercial y cultural se fortalece gracias al trabajo conjunto de quienes creen en el valor de lo propio. Desde Beijing, Evelyn Leiva, Telesur.
Y miren, más información. El presidente estadounidense Donald Trump anuncia un acuerdo comercial con Reino Unido mientras mantiene una guerra arancelaria global. Presentó un acuerdo innovador con Reino Unido reduciendo aranceles a automóviles de lujo británicos del 27,5 al 10% y eliminando impuestos al acero y aluminio. A cambio, Estados Unidos obtendrá mayor acceso al mercado británico para su carne de res y productos agrícolas pese a preocupaciones por estándares sanitarios. Trump celebró el pacto como el primero de su ofensiva arancelaria global, aunque mantiene un impuesto base del 10% a productos británicos. El mandatario sugirió que podría reducir los aranceles a China, que son actualmente del 145%, si las próximas negociaciones en Ginebra son exitosas. Y el Congreso español aprobó este martes un paquete de 14.000 millones de euros para contrarrestar los aranceles de Estados Unidos, con una votación de 176 votos a favor, 169 en contra y 4 abstenciones. El plan de rescate comercial se divide en 3 pasos. Primero, una línea de defensa donde se invertirán 7.730 millones de euros en avales estatales y créditos blandos para empresas afectadas, con foco en sectores estratégicos como automoción, agroalimentario y siderurgia. El segundo paso implica inversiones de 5.000 millones de euros en líneas de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial. ICO estará disponible hasta junio de 2026 para garantizar liquidez inmediata. Y por último, internacionalización, 720 millones en subsidios directos, más 2.000 millones del Fondo para diversificar mercados y reducir la dependencia de España a Estados Unidos. El gobierno negoció con el partido Juntos por Cataluña para asegurar un reparto proporcional de fondos en Cataluña, donde se concentra el 25% de las exportaciones españolas a Estados Unidos. Por su parte, el partido Podemos se abstuvo por considerar el plan insuficiente para pymes y trabajadores. Asimismo, el ministro Carlos Cuerpo admitió que solo es la primera capa de un escudo antiaranceles que se ampliará si Trump activa los gravámenes. La Unión Europea enfrenta una tormenta proteccionista. Los aranceles de Trump con un 10% base hasta 145% para China amenazan 18.000 millones de euros en exportaciones españolas. Desde esta perspectiva, Bruselas prepara represalias coordinadas, pero España actúa primero para evitar colapsos sectoriales. Acompáñanos por favor a revisar cómo se encuentran en este momento los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $59.69, un alza de $1.62. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $62.64, con un incremento de $1.52, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $62.87 también, con un incremento en este caso de $1.06. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Recuerde que nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesur.tv.net está a su disposición, al igual que nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Nos despedimos, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.